es una situación que solo existe idealmente, de que vos puedas decir, bueno, acá estamos todos para lo mismo y vamos todos para el mismo lado, ¿no? Es un deseo, una intención que ayuda a concentrar esfuerzos y recursos, es lo que no evita que hay otros movimientos que se están dando simultáneamente. Raúl, cuando puedas poner el PowerPoint. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Bien, entonces el último punto allí planteado tiene que ver con que el poder se ejerce, ¿no? O sea, siempre implica una acción. Es cierto, podemos entender que una forma de ejercer el poder sea quedarse en silencio, o no cumplir con algo que se manda, quedándose quieto, pero en realidad eso es también una acción, ¿no? O sea, el poder es la clave para cualquier cambio que queramos llevar adelante y no implica necesariamente, como digo, esta visión de control. El poder es también capacidad de producir, de crear, de ampliar espacios de acción con una intencionalidad que sea, en cierta forma, compartida por los integrantes de la organización. Vamos entonces a la siguiente, que tiene que ver con cuáles son las principales fuentes del poder, es decir, de dónde proviene el poder mismo. No proviene de un lugar solo, sino que da cuenta de distintas fuentes a considerar. Una fuente, sin duda, es el conocimiento, ¿no? Lo que en algún sentido tenemos instituido, que tiene que ver con el saber, dentro de una organización también, con el manejo del saber técnico o el manejo de lo legal o de todo lo que tiene que ver con los procedimientos, con las normas. Hay un conocimiento que tiene que ver también con la experiencia, ¿no? Y según el tipo de organización, podrá prevalecer más uno que otro. Y junto con el tema del conocimiento, me parece que es importante plantearnos el tema de la información, ¿no? Esa frase la he escuchado muchas veces, que la información es poder. En una organización simultáneamente se genera muchísima información. Entonces, decidir cuál es la información que se utiliza, cómo se utiliza, cuál es la que se hace circular y cuál es la que se mantiene en reserva o se va dando de a poco, o si hay una información a la que excede determinados niveles, por ejemplo, niveles más de dirección, y otra que se difunde en términos más amplios. O sea, todos esos aspectos tienen que ver entonces con fuentes de poder. Quien maneja información tiene más elementos para influir sobre los demás y desarrollar ciertas capacidades estratégicas para los procesos de cambio. El dinero es otra fuente de poder significativa, ¿no? Tener capital, tener acceso al capital, poder utilizar fondos para invertir o para comprar equipamiento o para contratar a personas, ¿no? Todo eso da también capacidades a la organización. Una tercera fuente tiene que ver más con los aspectos legales, ¿no? Hay una parte que están dadas por las normativas de cada país, o bien por normativas específicas de la organización de la cual estemos hablando. Si estamos hablando de un centro educativo, bueno, hay determinadas normas que hacen el funcionamiento de todos los centros de enseñanza, o normas para habilitar un centro privado que va a trabajar como un colegio o como un centro de primera infancia, lo que fuere, ¿no? Entonces,
hay aspectos legales y el conocimiento también de todo ese aspecto más normativo es una fuente de poder que permite manejarse sobre lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, o si se quiere cambiar, también tomar en cuenta estos aspectos para los cambios que se quieran llevar. Una cuarta fuente de poder tiene que ver con la autoridad formal, ¿no? Si alguien es el director o es el jefe de una sección o de un área, tiene formalmente designado un rol de autoridad que podrá ser ejercido de distintas maneras y que podrá ser más o menos aceptado, pero en cierta forma está instituido que ese rol es un rol de autoridad y que por lo tanto lo que esa persona diga tendrá que ser de algún modo aceptado, cumplido por los demás. Pero hay una quinta fuente de poder también que tiene que ver con lo que podríamos llamar cualidades personales, posibilidades de influencia, de mayor incidencia por ser una persona amable o empática o simpática, o tener también cierta capacidad quizás de manipular o de seducir con las formas de actuar, y eso permite entonces ejercer una influencia, tener incidencia sobre los demás, ¿no? Sobre lo que piensan o pueden hacer. También en algunas culturas o en algunas familias o en algunas áreas, la tradición juega un rol importante. Por ejemplo, pensamos en los consejos de ancianos dentro de determinadas organizaciones tribales o tipos de sociedad, o dentro del campo quizás de lo religioso, es decir, que hay elementos que hacen a la tradición que tiene una sociedad o que tiene una institución que también hace que determinada persona o quienes están dentro de una cierta categoría pueden tener más influencia en aquello que dicen o que hacen con relación a los demás. También las alianzas que se generan. Cuanto más posibilidades de alianzas tenga una institución con otras, que puedan cumplir funciones similares o complementarias, también tendrá mayor poder de influencia o de incidir en la sociedad, ¿no? Es decir, si en algún momento, como le decía antes, ¿no?, se llegó una ley, por ejemplo, de matrimonio igualitario, es porque en algún momento empezó siendo algo reprimido o excluido socialmente y como expresión de una minoría que de algún modo quería cuestionar y romper las tradiciones de la familia y de la sociedad, bueno, fue progresivamente generando un discurso y generando alianzas y acuerdos con otras organizaciones, con los partidos políticos, ¿no? Teniendo acceso a los medios de comunicación, ¿no?, con los legisladores, o sea, fue permeando la sociedad en distintos niveles, haciendo de un modo alianzas que posibilitaron que lo que en un momento era reprimido o perseguido empezara a ser mínimamente aceptado, y que a partir de allí eso empezara a ganar fuerza y tener cada vez más influencia sobre la sociedad, al punto de llegar a cambiar leyes o a crear leyes nuevas que modifican situaciones anteriores, ¿no? Y bueno, y también una fuente de poder es la fuerza, ¿no? La fuerza del Estado cuando está especialmente establecido, la fuerza que eventualmente podemos ejercer los padres o las madres sobre nuestros hijos para que nos obedezcan, la fuerza cuando se genera un conflicto en una organización y por algún motivo se lleva también al campo de la presión o del sometimiento, ¿no? Tomar en cuenta entonces también esto, que según el tipo de organización
pueden predominar más algunas fuentes de poder sobre otras, pero lo habitual es que se den de manera combinada, porque quizás en distintos momentos de la institución unos sean más importantes que otros. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre este punto? No, solamente que creo que mayoritariamente es una combinación, no es muy difícil que sea una sola. Creo que no se me ocurre tal vez un padre o una madre sea algo lo más parecido, pero digo, en general me parece que es la combinación de unas cuantas de ellas para las organizaciones. En el mejor de los casos. Y puede Tenés haber el micrófono combinaciones apagado. mejores que otras, ¿no? ¿Eh? Puede haber combinaciones mejores que otras. Sí, sí. Vamos Exacto. ¿Alguien más quería decir algo? Bien, entonces, algunas características respecto al poder, ¿no? Algunas cosas ya las fui mencionando, pero vamos a resumirlas y eventualmente agregué algún otro punto, ¿no? Por un lado, como les decía, el poder como capacidad de influir y de modificar la realidad es un elemento sustancial para cualquier cambio que se quiera producir y por lo tanto el poder es utilizado para transformar una situación dada y llegar a otra, ¿no? Una situación que puede ser vivida como conflictiva, como de crisis, o directamente que alguien quiere imponer y buscar una realidad diferente, ¿no? De modo que el poder siempre está presente, esto que les comentaba, de la acción, y siempre hay una intencionalidad, ¿no? O sea, cuando es más o menos explícita o más o menos conocida, pero buscamos influir para lograr algo con una intencionalidad. Como les decía, el poder generalmente se ejerce en relaciones de asimetría, ¿no? Algunas que están muy fuertemente consolidadas como instituidos, como están en el campo de la familia, de la escuela, del trabajo. Podríamos hablar también de cómo está instituido de los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Es decir, hay cuestiones que nos marcan de que siendo una capacidad que está en las personas, esto no implica que sea ejercido por todos de la misma manera, sino que hay una relación asimétrica que pueda ser diferente en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que se concreta en la acción, como ya lo decía, que implica la acción implica lo físico, pero implica mucho también lo simbólico. No solo ejercemos poder desde lo físico, sino que tanto o más lo ejercemos desde lo simbólico, ¿no? Por ejemplo, el considerar hasta hace unos años, y más allá de que se siga haciendo, el castigo físico como una práctica educativa, no solo tenía un poder, el poder fáctico, digamos, de pegarle a un niño, sino que la posibilidad de pegar, que tiene más que ver con una amenaza y que en un modo ya pasa a ser una construcción desde lo simbólico, tiene tanto poder sobre las conductas de los otros, ¿no? El maltrato verbal, la coacción con dinero, ¿no? Por ejemplo, en muchas parejas separadas el tema de no pagar la pensión alimentaria, ¿no? En varios estudios de familias en el Uruguay, también se han explorado, pero muestran esto de cómo una vez que se da una separación de las parejas con hijos, en un alto porcentaje, los padres varones tienden a disminuir progresivamente el tiempo de contacto con sus hijos
y en un porcentaje importante también hay un incumplimiento en cuanto a pasar dinero, y esto puede volverse también un elemento de coacción, decir, bueno, se hace tal cosa, entonces si te paso, te pago mañana o la semana que viene, lo otro, ¿no? También desde el punto de vista ideológico o de valores, ¿no? Es decir, otros decían, no, pero si vos sos coherente con nuestra organización, con nuestro partido o con nuestra religión, tenés que actuar de tal cosa y tenés que seguirme a mí, tenés que hacer esto o hacer esto otro, pues si no estás traicionando los principios o los valores de los cuales manejamos, ¿no? Igualmente la resistencia es una forma de ejercer un poder, y también la persuasión, ¿no? O sea, cuando usamos mecanismos más desde la seducción, desde manipular en algún sentido la información que utilizamos o los argumentos que manejamos, estamos actuando, pero estamos ejerciendo poder y convenciendo más en el plano de lo simbólico, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo el poder que ejercemos lo ejercemos más en este nivel. En tanto capacidad de hacer y de influir en otros, tanto en lo cotidiano como en los ámbitos más amplios, de lo social, de lo político, ¿no? Quienes ejercen el poder en un momento determinado, en una situación determinada, en general buscan también el reconocimiento de los demás, o sea, buscan influir sobre los otros, ¿no? Para que hagan cosas que coincidan con lo que yo creo que es mejor y que quiero que hagan, pero a su vez se busca un cierto reconocimiento, y el reconocimiento es también una fuente de poder, ¿no? O sea, si no sé, hay un político que logra un cierto prestigio, una capacidad de influencia, y tiene adherentes, bueno, va a tener un reconocimiento, y eso lo vemos más socialmente a la vez que tendrá la gente que se oponga o que sea contraria. Pero también lo vemos dentro de las organizaciones, ¿no? Quienes tienen cierto logro van teniendo también un reconocimiento de los demás, y la verdad es que tener ciertos logros y tener un reconocimiento da más poder que permite eventualmente seguir haciendo cosas o seguir haciendo más cosas en un buen sentido, por decirlo así, ¿no? Porque eso a veces nos pasa, y en las dinámicas vinculares también a veces es difícil diferenciar cuando el reconocimiento es realmente un valor que ayuda y que sirve para seguir haciendo más cosas, o cuando el reconocimiento es más como una cuestión más de narcisístico, como decimos los psicólogos, ¿no? O sea, una cuestión de, bueno, de que me gusta, que me alaben, que me reconozcan, que me alaben a mí como persona, más que como logro colectivo, más como una cuestión individual, ¿no? Pero en algún sentido uno diría que el ejercicio del poder siempre busca reconocimiento también. Si reconocemos que hicimos determinadas cosas que lograron cambios en la institución y esos cambios fueron buenos, bueno, la cantidad de gente ayuda a valorar eso, a irlo consolidando, porque los cambios siempre son difíciles de consolidar, y a tratar de lograr más cosas. Entonces, en esto de que el poder se ejerce también desde lo simbólico, los cambios que se producen implican también la construcción de representaciones simbólicas, y muchas veces utilizamos también lemas, un dibujo, un logo, ¿no? Como que tratamos cada vez más también a través de la imagen ir consolidando, las imágenes son también representaciones, consolidando y construyendo esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, se pueden construir representaciones que están vinculadas justamente al manejo de la información, a la regulación de las comunicaciones, a utilizar un lenguaje específico, ¿no? Empezar a darle determinados nombres o usar palabras que identifican esos procesos de cambio.
y buscarán establecer cierta legitimación en el campo de lo jurídico, de lo ideológico, también en los liderazgos que impulsan los cambios, eventualmente en contar con personas con cierto carisma o capacidad de comunicación y de influencia, y eventualmente, según el tipo de organización que sea, también legitimarse dentro de la tradición, ¿no? O sea, cómo se introduce lo nuevo en la historia de una organización sin que implique una total ruptura, ¿no? Más allá de que hay momentos en que las organizaciones necesitan rupturas y crisis más profundas de transformación para poder seguir siendo vigentes y renovarse. No puede ser simplemente, como a veces simplificamos, que no es el mismo perro con otro collar, ¿no? Sino que las organizaciones precisamos muchas veces transformarnos profundamente, y esto es lo más difícil, ¿no? Pero bueno, como les vengo planteando, si no hay una cierta legitimación en la sociedad, en el conjunto de las personas, y eso se traduce en lo jurídico, por ejemplo, por mencionar algunas de las leyes usadas como ejemplo, y en los valores, y desde el punto de vista ideológico, no se ve como algo totalmente en contra de las pautas sociales. Bueno, eso permitirá que los cambios se lleven adelante. Entonces vamos a la siguiente, que sería como una introducción para ir terminando hoy respecto de los cambios en las organizaciones, y sobre este tema vamos a trabajar con más profundidad el próximo miércoles, ¿no? Entonces, conservación y cambio, como les decía, son parte de la dinámica constante en una organización. La conservación es lo más fuerte, o sea, aquello que está instituido tiene más la de ganar que lo instituyente, porque lo instituido se va como consolidando día a día en la medida en que una organización adquiere determinadas formas de hacer las cosas, de pensar las cosas, tiene normas, tiene procedimientos, todo eso tiende a consolidar, a conservar, pero a su vez los cambios son igualmente necesarios, ¿no? Y bueno, está un poco en la relación de quienes están en una organización decidir qué es lo que vale la pena conservar y qué es lo que habría que cambiar. Para que el cambio no sea una idea loca, ¿no? Algo que se le ocurre a mí o se nos ocurrió a un pequeño grupo, ¿no? Y que no tenga como muchas más consecuencias de decir, qué buena esta idea, qué lindo sería hacerlo. Son necesarias una serie de elementos, ¿no? Una que es articular una estrategia que contemple distintos actores, ¿no? Sí, que tiene que ver con las políticas de alianzas a las que mencionaba antes, pero los cambios no se pueden dar si no hay un cierto plan y una cierta estrategia de cómo se quieren llevar adelante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, así como tenemos muchas experiencias de no cambiar, tenemos también experiencias de cambiar, aunque a veces no necesariamente son cambios positivos o favorables, porque una cosa es cambiar y otra es la valoración que hacemos de los cambios, pero necesariamente tiene que haber una estrategia que piense en lo que se quiere lograr, en las etapas para alcanzarlo, en los recursos que precisamos para eso, en la gente que necesitamos para llevarlo adelante, en la formación de la gente, ¿no? O sea, son todos aspectos importantes a tomar en cuenta en cualquier organización a la hora de pensar en cambios. Tomemos en cuenta que hay cambios que se dan de forma no planificada. Acá lo que estamos hablando es más bien de cambios planificados, ¿no? Así como cambios que se dan por circunstancias que nos exceden, ¿no? O sea,
Esto del COVID-19 es un buen ejemplo de una cantidad de cambios, algunos muy profundos, que se están dando en nuestras relaciones familiares, sociales, por ejemplo, en que hoy estemos en una clase por Zoom y no en forma presencial, ¿no? Y que son cambios que no es que EPSU decidió que iba a dejar de hacer clases presenciales y íbamos a hacer por Zoom, o sea, o en el liceo o en lo que sea, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de cambios planificados y que están dentro de la órbita de lo que una organización puede proponerse, ¿no? Entonces, requiere distintos actores, requiere cierta legitimidad, pensando en lo que hablábamos antes, de las fuentes de poder, pero una legitimidad también simbólica, ¿no? Que de algún modo controle y pueda tener los recursos necesarios para llevar adelante estos cambios, y que la organización se defina una estructura, a veces es un equipo que particularmente se encarga de llevar adelante la gestión del cambio, que es el nombre que a veces se le da, muchas veces se le da. Pero el asunto es que si una organización no tiene capacidad para implementar determinados cambios, lo que va a lograr es la frustración, ¿no? O lo que muchas veces llamamos como la historia negativa de los cambios, ¿no? Estas experiencias de reestructuras o de reorganizaciones, por ejemplo, en organismos públicos se vive con mucha frecuencia en cambio de gobierno, pero que pasa también a nivel privado, por ejemplo, cuando se cambian los directores o lo que fuere, ¿no? Entonces, la capacidad de implementación es fundamental, de no embarcarse en un proceso de cambio si antes no tenemos como previstas alguna de estas cosas, ¿no? Que bueno, que en ese ejercicio de poder que implica los cambios haya un proceso progresivo de acumulación de poderes y capacidad para crear y ampliar los espacios donde moverse, y que hay que construir subjetividad también, ¿no? O sea, ir venciendo, superando distintos niveles de resistencia para encontrar esa construcción de subjetividad que tiene que ver con que más allá de lo racional sentimos que vale la pena cambiar, ¿no? Que nos vamos a jugar por eso, que lo vivimos con pasión, que tenemos ganas, ¿no? Es eso, o sea, es algo que está mucho más allá de lo racional y que es clave para que un cambio se produzca, ¿no? Que haya gente realmente motivada, como decimos muchas veces, en esta cuestión de decir, bueno, nos jugamos por esto, ¿no? Y acá les doy como 3 conceptos en forma muy sencilla, que a veces los usamos medio como sinónimos, y que podemos, digamos, nos pueden ayudar un poco a pensar esto de los cambios, ¿no? Que es el mensaje, cuando damos un mensaje en el marco teórico hablamos del mensaje más como la información que se da o los datos que damos, ¿no? Como algo más objetivo, un poco dicho entre comillas, ¿no? Entonces tenemos que combinar el mensaje, que es la información que damos, el relato, que tiene más que ver con la historia que hacemos acerca de la situación, por qué se da esta situación en la institución, cuáles son los problemas que ha acarreado, cuál es el proceso y los motivos por los cuales entendemos que el cambio es necesario y hay que llevarlo adelante. El relato es más una explicación histórica, y el discurso, que es más el sustento hacia adelante, ¿no? El discurso es lo que trata de resumir las ideas y fundamentar las ideas principales del proyecto de cambio, de lo que hay que hacer, de hacia dónde se quiere ir, ¿no? Es lo que de algún modo trata de convencer y de generar cohesión
cohesión y alianzas y acuerdos respecto a lo que queremos hacer. Y acá muchas veces tenemos debilidades, ¿no? O sea, por ahí cuando decimos estamos aburridos de tanto diagnóstico, ¿no? Por ahí hay como mucha construcción del relato, ¿no? De cuáles son los problemas, de por qué, ¿no? Y tenemos menos fuerza en el discurso en esto, ¿no? En tanto anticipación del cambio, ¿no? Porque el cambio hay que ver en esto de la intencionalidad, hacia dónde queremos ir, qué cambios queremos lograr, por qué de esta forma y no de esta otra. Todo eso tiene que ver con esto de la construcción del discurso. Y vamos entonces a la última, que ya estamos un poquito pasados de hora. La última, Raúl, es, entonces para los proyectos de cambio, tomar en cuenta que se dan, esto lo voy a hacer un poquito rápido hoy, pero va a ser como el tema principal de la próxima. Los proyectos de cambio en general se dan en situaciones de incertidumbre, o sea, porque conocemos lo que hacemos hoy, pero lo nuevo nos genera incertidumbre e implica riesgos, ¿no? Riesgos que hay que estar dispuestos a asumir porque nada nos asegura de que el cambio que queremos va a ser efectivamente logrado en un cierto tiempo. Se producen niveles de conflictividad dentro de la organización o con otros. Y hay que hacer todo un ejercicio de planificación y de anticipación, digamos, sobre lo que se quiere hacer, buscando definir con cierta claridad quiénes van a ser las personas responsables de liderar este proceso de cambio, ¿no? Con una mirada más a mediano plazo, que tome en cuenta que los cambios producen impacto en las personas y que a algunos los va a favorecer, pero a otros probablemente los va a perjudicar. Ver también en ese discurso y en ese liderazgo cómo se toma en cuenta la cultura organizacional, en qué aspectos de la cultura nos vamos a apoyar y también cuáles son los que vamos a querer cambiar. Pero que ese proyecto de cambio entonces tiene que ser un proyecto, tener responsable, pero también ser un proyecto responsable, ser un proyecto sustentable, porque tiene que basarse en los recursos existentes y en los que se van a incorporar, pero la sustentabilidad está dada también por una buena administración y un buen manejo de los recursos con los que se puede contar, y que la sustentabilidad está dada porque producimos innovación, pero además lo estabilizamos, ¿no? En esto de instituir lo instituyente. No alcanza con cambiar algo, sino que después es necesario estabilizarlo en el tiempo y que esto implica instituirlo, ¿no? Para eso también precisamos gobernabilidad, ¿no? Si no logramos tomar decisiones y tener un manejo de los proyectos de cambio con alianzas, acuerdos, pactos, quedamos como muy débiles en la posibilidad de estabilizar esos cambios. Y también generar credibilidad, ¿no? La credibilidad es fundamental porque en la medida en que el cambio es algo nuevo, que no se conoce o que se puede conocer en parte por referencias a otros, la credibilidad de quienes tienen el liderazgo, la credibilidad también en el discurso y en las ideas que se transmiten, resulta fundamental. Y credibilidad en que van a ser posible y credibilidad en las personas que de algún modo lo están liderando, ¿no? Y entonces termino resumiendo en estos tres verbos, quizás como esencia en los proyectos de cambio, ¿no? Para cambiar tenemos que querer cambiar, pero no alcanza con querer, también tenemos que saber cambiar y esto implica adquirir conocimientos y tener ideas nuevas y capacitarnos eventualmente como parte de la preparación de cambio, y implica tener poder, que es más que nada de lo que queremos, ¿no? Esas distintas
fuentes de poder, esos distintos modos de ejercer el poder, porque sin poder no hay cambios posibles. Entonces, por aquí yo estaría terminando. Vemos si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, si no, de todos modos, ustedes seguirán trabajando en esto y pensando en algo de esto y desde ahí arrancaremos el miércoles que viene. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Jorge, y a todos, nos quedan nada más que 1 minuto y medio, un poquito más, 1 minuto y medio. Bueno, no sé, digo, capaz que las preguntas las anotan y el miércoles que viene las pasamos. Ahí está. Entonces nos vamos a ver el miércoles que viene a las 7:30 de la tarde. Muy bien. Bueno, a los demás nos vemos mañana y a Gladys que se cuide, que se mejore, que salga pronto. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, el PowerPoint que lo Sí. tiene Raúl para poder subirlo también, ¿sí? Sí, ya mañana ya lo subimos, sí, temprano, ya está pronto. Y material. Bárbaro. No, nos vemos. Que pasen bien. Chao. Chao. Chao, chao. Pasarlo bien. Gracias, Gladys. Igualmente.